La reforma fiscal 2014. Decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea La pendiente economía para americana lograr. avanza La ligeramente. proveeduría maquiladora sigue siendo el La gran concentración de pendiente poder de mexicano. mercado en México La es alta. transparencia gubernamental continúa siendo México el está talón de listo Aquiles para producir mexicano. altos volúmenes Las de leyes hidrocarburos. antilavado. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, los saludo con mucho gusto en este programa de Solo Negocios Radio, donde estaremos comentando diversos temas de coyuntura, indicadores tanto estadounidenses como mexicanos que infieren en la economía de nuestro país y énfasis marcado nuestra ciudad. Y bueno, pues yo le invito a sintonizarnos durante la siguiente hora para poder estar al tanto de esta información. Vamos a empezar con reportes del Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, el cual reporta que para abril 2021 ingresos reales el 12 de mayo, o sea, el miércoles se reportó este indicador. Y bueno, pues este indicador básicamente nos señala los ingresos reales por hora recibidos por empleados que no tuvieron cambios relevantes respecto a marzo de este año con ajuste estacional. Y entonces, bueno, pues los resultados básicamente destacan que hay un alza de 0.7% en promedio de ingresos por hora, compensado por un incremento de 0.8% en el índice del consumidor. O sea, sí hay un alza, pero se ajusta con el índice del consumidor, por supuesto. Y entonces, bueno, pues ello le permite, ¿no?, al indicador terminar compensándose. En cuanto a los incrementos semanales reales, es de 0.2%, también sin cambio, en función del incremento de la semana laboral en promedio de 0.3%. Y entonces, bueno, pues realmente no tenemos un gran cambio en la percepción real, vamos, lo que es un ingreso ya descontado en la movilidad de la inflación y que en su caso permite evaluar si estos incrementos en los ingresos funcionan para mejorar la capacidad adquisitiva o no. En el mes a mes no ocurre así, pero bueno, pues sí hay impactos anualizados. Los ingresos semanales en promedio reales tampoco cambian en el mes porque no hay cambio en los ingresos por hora en promedio reales, combinado sin cambios en las horas efectivamente trabajadas en promedio. Por la parte de anualizado, de abril 2020 a abril 2021, los ingresos por hora en promedio real decrecieron 3.4% con ajuste estacional. Y bueno, pues ahí va marcando pauta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues un contexto de decrecimiento en función a una recesión que se vio. O sea, no podemos soslayar la recesión vivida en 2020 en Estados Unidos, aún con todos los apoyos gubernamentales que brindó el gobierno americano. El cambio real en horas promedio, ingresos por horas promedio, combinados con un 2.7% del incremento de la semana laboral, resulta en un 0.8% de baja en lo que son los ingresos semanales promedio reales en este periodo de abril a abril. Entonces, pues en proceso de recuperación lenta, mejorando, un poco más acelerada en función de que tienen los apoyos para gasto, pero la capacidad adquisitiva no necesariamente mejora. Ese sería como que el resumen que podríamos arrojar de este tema en concreto. Otro de los puntos destacables radicaría en el hecho de que tendríamos pues un dato de producto de índice de precios al consumidor que en su caso, bueno, pues tendría que estar destancándose por una movilidad alcista y preocupante en algunos casos que llevó incluso al tipo de cambio en México a alterarse. El índice de producto de
de precios al consumidor para abril 2021 en materia urbana, que se le llama CPI-U, sube 0.8% en abril, ahorita lo comentamos, con un ajuste estacional, después de haber crecido 0.6 en marzo, o sea, creció fuerte en marzo, creció más fuerte en abril, y entonces en un periodo de 12 meses, o sea, todo el año hacia atrás, sube 4.2% antes de ajuste estacional. Es el más alto incremento de 12 meses, o sea, anualizado, desde el 4.9% que se creció en septiembre de 2008, justo cuando la quiebra de Lehman Brothers y justo cuando el arranque de la recesión financiera de aquel entonces. El índice para autos y vehículos usados crece 10% en abril, que es el más grande para un mes desde que las series empezaron en 1953. O sea, vehículos usados están vendiendo de manera fuerte, la gente trae recursos por solicitudes de desempleo, empleo creciente, alzas salariales, presiones al respecto, y pues compran vehículos, ¿no? Incluso usados. Y entonces, bueno, pues obviamente genera presiones. El índice de alimentos o la no subyacente, podríamos decirle, sube 0.4% conforme los índices de comida en el hogar y comida fuera del hogar, ambos crecen. El índice de energía decrece ligeramente conforme el índice de gasolinas más que compensa el incremento en el incremento de electricidad y gas natural. Entonces, gasolina se dio un poco y habíamos platicado un poco la semana pasada de cierta tendencia bajista en precios de petróleo por condiciones de India y su consumo que decreció por la pandemia y por las situaciones tan trágicas que vivieron durante el mes de abril. Y entonces obviamente impactó petróleo y luego impactó gasolina, pero no así necesariamente electricidad y gas natural, que tuvieron alzas y que estas se vieron reflejadas en un movimiento de ligera baja en el índice de energía en Estados Unidos. Y luego la inflación subyacente, que es todos los productos menos comida y energía, que son volátiles, sube 0.9%, o sea, la normal inflación general subió 0.8%, la subyacente, que normalmente se supone es más baja, sube 0.9 en el mes de abril. Es el más alto incremento mensual desde 1982, en un abril precisamente. Básicamente todos los componentes se movieron hacia arriba en abril. Y en su caso, bueno, pues en particular tarifas aeroportuarias, recepción de personas tipo hotelería, recreación y seguros de vehículos automotores, mueblerías para los hogares y operaciones son los índices con más altos impactos. ¿Genera preocupación? Sí, pero no es una preocupación exuberante y la misma Fed lo ha planteado incluso antes de que se publicara este indicador y esperaremos comentarios en los siguientes días de los diferentes miembros del Comité de Mercado Abierto de la propia Reserva Federal de los Estados Unidos, en función de plantear, bueno, pues sí es un mal dato, pero nuestro mandato es tanto verificar que suba el empleo a máximos niveles, como que se contenga la capacidad adquisitiva. No hay afectación, según vimos el indicador de ingresos reales, y no hay propiamente un escenario de presiones inflacionarias continuas. Si 2 meses, si creciente, digo, desde noviembre viene moviéndose siempre en 0.2, que era normal hacia antes de la pandemia, y luego sube en enero 0.3, 0.4 en febrero, 0.6 en marzo, 0.8 en abril. Pero es inflación general, no subyacente, la subyacente subió más incluso, pero nada más en el mes de abril. Realmente es marzo-abril el movimiento fuerte, los meses anteriores su incidencia era menor de alza. Y luego 2, recordemos que, digo, con algo de manipulación, si usted gusta, pero la Fed determinó que su nueva meta de objetivo de inflación es un promedio de 2%. Por lo tanto, puede subir bastante de repente la inflación, pero pues si en el lapso de tiempo que no se ha publicado no ocurre un proceso inflacionario, pues básicamente tendríamos un contexto estable, porque la presunción es que esto sea momentáneo, coyuntural y luego empiece a ceder. También en Estados Unidos tienen una base de comparación baja, porque precisamente la pandemia bajó la base de comparación, y bueno, pues habrá que estabilizar, ver si matemáticamente se estabiliza, y si no, también si hay presiones realistas en los movimientos de precios, como hemos declarado aquí en México, ver si eventualmente puede haber una contención de estos movimientos alcistas. Recordemos que una paloma no hace verano, o sea, un mal indicador de un mes no significa que la inflación explotó y que va a generar un conflicto grave en la economía. Aquí ya van 3 meses con tendencia alcista, ya el último indicador de abril preocupa,
pero habría que ver si hacia mayo y más que nada hacia junio, cuando la reactivación económica de nueva normalidad en México y en Estados Unidos, en su caso, como le llamaran, la reapertura, se tiene una reacción de movimientos de precios, pueda eventualmente haber una contención inflacionaria, ¿no? Veremos cómo se desarrolla el tópico, ¿no? Y entonces, bueno, pues ciertamente un contexto complejo para el proceso inflacionario, preocupó a los mercados financieros en función de pensar que esto pudiera llevar eventualmente a lo que es la Fed a eliminar más rápido su política ultralaxa de política monetaria, ¿no? Y que esto contrajera eventualmente la actividad económica, pero de nuevo la Fed ha dicho no vamos a mover la tasa hasta diciembre de 2023, más o menos es la estimación, y por lo tanto no debería haber tanta preocupación. Esos movimientos financieros provocaron una depreciación del tipo de cambio, sobre todo en el interbancario, no se vio reflejado necesariamente en ventanilla ni en sí, un poquito en ventanilla, pero en casas de cambio no se vio reflejado, y luego ya terminó ajustándose, ¿no? Entonces no pasa mucho. Yo tengo que ir a un corte comercial en radio, vamos a continuar aquí en redes sociales, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Bien, continuamos aquí en Solo Negocios y bueno, pues le voy a mostrar en pantalla la tabla de inflación de Estados Unidos, que nos va a arrojar precisamente un posicionamiento de tendencias, ¿no? Esta parte que le voy a ilustrar es abril 2020-2021 y luego... Ay, no tiene otro colorcito esto. Bueno, nomás le voy a poner el de aquí abajo. Este es el mes a mes, ¿no? Y ya estos serían movimientos mensuales. Entonces tenemos esta inflación, que es la que preocupó, y en su caso, la presionante del mes a mes, cuando los meses anteriores subió 0.6 febrero-marzo y luego 0.4 enero-febrero, ¿no? La inflación clave para la Fed es la subyacente, ¿no? Es todos menos comida y energía, que sube 3%, no el 4.2%, sube 0.8%. Bueno, presionante, pero si vemos los movimientos de enero-febrero y febrero-marzo, no fueron tan marcados como los movimientos que se dieron acá, y sí, eventualmente, nada más el de marzo-abril, que tuvo presiones muy enfáticamente por petróleo. Y bueno, aquí se quita energéticos, ¿verdad? Sí es cierto, pero influencia de encadenamiento productivo. Entonces, pues esperaría que hubiera ligera mejora o ligera, vamos a decirlo, perspectiva de bajar la incidencia inflacionaria próximamente. Un énfasis marcado por el asunto de combustibles que después se traduzca hacia adelante en función de lo que pasa en India, pero obviamente va a dejar de pasar eventualmente, esperemos, y entonces reactiven su consumo y entonces reactiven movimientos de precios de petróleo, pero también no se puede esperar que siga creciendo de manera exuberante el petróleo, porque además podrían meter la mano la OPEP, por un lado, para evitar procesos inflacionarios y daños ulteriormente a su mercado. Por otro lado, hay rebotes técnicos en la actividad económica que provocará que el indicador ya no tenga una base de conversión tan baja como la de abril 2020. Entonces, ese sería como que, digamos, puntos en concreto que concebir para efectos de contemplar una posición determinada en este asunto, ¿no? Entonces, bueno, ya le dejo de compartir la pantalla. Eso es lo que ocurre con CPI, con Consumer Price Index o índice de precios al consumidor. Es el homólogo al índice nacional de precios al consumidor que usamos en México y que, bueno, pues marca la inflación, ¿no? Entonces, superándose su objetivo, pero recordemos que ya como objetivo promedio, pues no necesariamente, aunque también con cierta manipulación de que no han clarificado bien los tópicos. En fin, ya vamos a regresar a la radio en unos segundos, pero bueno, pues mi punto es, hay presiones, no hay que dejar de echar un vistazo al tema inflacionario, pero no tenemos que pensar que con esto se acaba todo, ¿no? Vamos a entrar al aire. Y bueno, aquí estamos regresando en Solo Negocios Radio. Y vamos a comentar ahora sobre política monetaria. El día de ayer, 13 de mayo,
El Banco de México se junta en su junta de gobierno para tomar una determinación que en firme decide que se quede el objetivo de tasa de interés interbancaria en 4%. ¿Qué es lo que dice el boletín del Banco de México? La actividad económica global continúa recuperándose a un ritmo heterogéneo. O sea, hay países con mayor capacidad de reacción económica y hay otros con menor. Y luego, dentro de esos mismos, el sesgo es que los que tienen más capacidad de tener vacunas pues tendrán oportunidad de mejores reaperturas económicas y, por lo tanto, crecimientos. Y luego otros, pues, obviamente, cuando no tengamos tantos acceso a vacunas, no podemos reabrir tan fácilmente. Y luego, por otro lado, también cuántos recursos se pueden aportar o se quieren aportar a la actividad económica para reanimarla, ¿no? Y entonces, bueno, pues hasta ahí serían los razonamientos de por qué la heterogeneidad. Aunado, por supuesto, a cuestiones endebles y propiamente estructurales de cada economía, ¿no? Los mercados financieros presentan un comportamiento más estable, inflación global aumenta, hay presiones recientes entre los precios de materias de primas, especialmente energéticos, efecto base de comparación de algunas presiones y costos. Inflaciones en general con presiones, pero todavía en niveles bajos en la mayoría de las economías avanzadas, no así en Estados Unidos. Bancos centrales reiteran que mantendrán posturas acomodaticias, ¿no? Como le digo, Fed dijo, nosotros hasta abril 2023 como mínimo. Entre riesgos globales destacan los asociados a la pandemia y un aumento de la inflación mayor a lo esperado. Y bueno, pues obviamente el que se acelere, pero de nuevo le digo, las bases de comparación matemática son abril y mayo, y ahí, por ejemplo, el caso de Gerardo Esquivel en Banco de México, que ha justificado la alta inflación, lo ha hecho mucho en base a eso, diciendo no pasa nada. Tiene razón y no tiene razón. Entonces, lo mismo para bancos centrales globales. Sí hay una base comparativa, pero también sí hay precios que se están presionando. Entonces hay que tener bastante bien notorio el foco amarillo y estar atento, ¿no? Respecto a la última decisión de política monetaria, el peso mexicano se apreció ligeramente, tasas de interés con aumentos en plazos más cortos y ajustes acotados para el resto. Recuperación económica desacelerada del primer trimestre, ya lo hemos comentado, enero y febrero muy malos, marzo mejor, pero se prevé que empiece poco a poco el año a acelerarse el crecimiento, sobre todo hacia el tercer trimestre. El balance de riesgos es más equilibrado. O sea, por ejemplo, analiza los riesgos de que se pueda crecer o no, entonces empieza a equilibrar los puntos negativos respecto a los positivos. Pero hay condiciones de holgura para la economía con marcadas diferencias en ciertos sectores. Pero también hay heterogeneidad, por ejemplo, no solo subsectorial aquí en México, sino también regional. Aquí en el norte, como yo he insistido, en la frontera norte probablemente no decrecimos en el año 2020, o muy, muy poco. En cambio, en el resto del país hubo lugares que, pues, Quintana Roo y Baja California, ¿no? Les fue terrible. Y así la recuperación será muy lenta, pero conforme, por ejemplo, aperturas, pudiera generar una apertura fortísima turística. Hoy en la mañana, en medio del CDN, de repente vi una nota periodística que hablaba precisamente de que en Quintana Roo están a punto de declarar de nuevas contingencias, porque tienen, por ejemplo, Benito Juárez, que es el municipio de Cancún, 71% crecida la hospitalización por el COVID. Entonces, obviamente tenemos el problema todavía y es un tema que tenemos que estar volteando a ver con cuidado, porque por más que queramos crecer más acelerado, no podemos descuidarnos en la enfermedad. Inflación general resintió factores descritos y aumentó más de lo previsto, alcanzando 6,08 anualizado en abril, subyacente 4,13, no subyacente 12,34. Expectativas se mantienen en niveles cercanos a la meta 3%, con un rango de más o menos 1. Actualización de pronósticos para la inflación y la parte subyacente. En el corto plazo señalan que se tiene una convergencia hacia 3%, sobre todo pensando más en el segundo trimestre de 2022. O sea, podrá haber movimientos inflacionarios ahorita al principio del año, empezará a ceder hacia finales del año conforme mayor crecimiento se vaya dando, y hacia el segundo trimestre, o sea, abril, mayo, junio de 2022, llegaríamos a la convergencia de 3% de nueva cuenta. Previsiones sujetas a los siguientes elementos: presiones inflacionarias externas, por supuesto, por ejemplo, temas que puedan ocurrir en nuestra balanza comercial en la parte de importaciones, pues en donde podamos estar importando productos que estén inflacionándose en sus naciones de origen. Número 2, presiones de costos o reasignaciones de gasto, que puedan ocurrir no solo en la parte gubernamental, sino en la privada también en México. Persistencia en inflación subyacente, o sea, que la parte que es controlable presuntamente o influenciable por la política monetaria no termine de influirse y nosotros en el área de servicios, productos que se venden, mercancías, vayamos subiendo y subiendo los precios, ¿no? Depreciación cambiaria, que no necesariamente está prevista en el momento, pero está en mucho sostenida, no por la economía mexicana, sino por la apreciación del dólar. Entonces, conforme el dólar se llega a apreciar eventualmente, podríamos tener un impacto en México.
Y luego, los pronósticos que pudieran provocar que baje la inflación, efectos de la brecha negativa de producto, que son diferenciales entre la productividad mexicana o de la capacidad productiva. 2, mayores medidas de distanciamiento social que provoquen cierres, cuarentenas, como este super cierre de los fines de semana pasados aquí en Chihuahua. 3, apreciación cambiaria, que al contrario siga depreciado el dólar y que eventualmente esto provoque de manera extrema una caída del tipo de cambio que pueda afectar nuestras exportaciones eventualmente. En un alto entorno altamente incierto, los riesgos para la inflación, la actividad económica y los mercados financieros plantean retos importantes para la política monetaria y bueno, pues se necesitan ajustes al tema de inflación y por lo tanto se concibe que la tasa debe mantenerse en 4%, no bajarse, pero tampoco subirse. Y la decisión fue por unanimidad, lo cual hace ver que están en coincidencia todos los miembros de la Junta de Gobierno, que recordemos son, si no me equivoco, 4 subgobernadores y el gobernador, y luego la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con una presencia ahí. Y bueno, pues básicamente ese es el tema central con ellos y que destaca que están atentos. A mí me pareció, bueno, digo, yo tengo más empatía con Jonathan Heath en función de la cercanía que he logrado tener eventualmente en algunos momentos por medio de IMEF, no necesariamente con amistad, pero sí, porque pues, casi no lo conozco realmente, ¿no? Pero sí en el aprendizaje de sus hallazgos y comentarios en el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Y entonces en Twitter él hace algún tipo de, pues no resumen, sino algunos comentarios relevantes que a mí me parecen atinados y que eventualmente pueden traer consigo algún cierto grado de perspectiva pues positiva, ¿no? Para comprender estas determinaciones que hace el propio instituto, ¿no? Y entonces, bueno, estoy nada tratando aquí de encontrar, pongo Jonathan Heath y me sale Jonathan Dos Santos, porque quiero hablar de eso, ¿no? Básicamente lo que dice Jonathan es que, no, espérenme, fue de ayer, aquí está, hace los comentarios de INEGI que cada mañana señala, y luego señala, dice, la Junta de Gobierno decide por unanimidad 5-0, mantener el objetivo de tasa de interés en un día. La Junta comunica que el balance de riesgos que podría incidir en la trayectoria de la inflación en el horizonte de pronóstico es al alza. O sea, hay riesgos que presionan a la inflación, no que están forzosamente marcando una pauta de cero convergencia para la misma, ¿no? Y luego el balance de riesgos podría incidir en la parte, dice la actualización de los pronósticos para la inflación general y subyacente muestra para el corto plazo niveles mayores a los publicados por el último informe trimestral, pero pues bueno, de nuevo, no necesariamente en un escenario donde pueda haber una preocupación grave, sino una pues una de atención. Eso es lo que quiere decir, es tenemos que estar atentos, no preocupados. Y luego plantea sobre la parte de crecimiento. Dice, si bien la recuperación económica se aceleró el primer trimestre, se ve un mejor crecimiento en los siguientes días y un balance de riesgos más equilibrado, ¿no? Lo cual permite una perspectiva, pues, equilibrada respecto al temor, incluso respecto a inflación. Recordamos que ellos no tienen la tarea de inflación, de crecimiento, pero inciden eventualmente. Y bueno, él señala que es en febrero cuando se tiene una incidencia inflacionaria con incertidumbre fuerte y un crecimiento sesgado a la baja para la parte de crecimiento. Ahora el balance para la inflación, para la baja para la inflación, perdón. Ahora, como balance de riesgos, ahora el balance de riesgos al alza, mientras que el crecimiento aparece equilibrado, ¿no? Entonces, como resumen esos puntos en concreto, podemos llegar a una conclusión en función de pensar que son múltiples factores de los cuales consideran que varios de ellos tienden a un equilibrio, pero con riesgos de que no ocurran y por lo tanto, por ello dicen el balance de riesgos va al alza. ¿Por qué tienden a un equilibrio? Porque la parte de crecimiento, o sea, si la actividad económica crece, se produce y el alza de precios se compensa con ese crecimiento en función de una elevación de la productividad. Si solo subimos los precios sin subir la productividad, entonces se genera inflación. Ella
provocaría que si el balance de riesgo se mantiene estable para el crecimiento, o sea, no hay algo que provoque un crecimiento exuberante, porque no hay razones para pensar que eso va a pasar en México, pero se sostiene, sobre todo segundo y más que nada tercer trimestre, y luego la inflación ya no llegan más presiones, pero sabemos que ahí hay foquitos amarillos de presión al alza, pudiera darse eventualmente que haya convergencia, pero sobre todo hacia el segundo trimestre de 2022, o sea, que se tarde. Podemos ver todavía presiones inflacionarias en siguientes días, horas, y eso pues tiene que ser algo atendido por el propio banco, ¿no? Entonces, ahí el punto. Y antes de irme a corte, quiero comentarle del índice de precios al productor que publica el día de ayer también el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, y este creció 0.6% en abril, con ajuste estacional, con respecto a productos de demanda final, un alza de 1% fuerte en marzo y 0.5% en febrero. O sea, 0.6 en abril, 1% en marzo, que fue más fuerte, y 0.5 en febrero. Podríamos decir que hubo como una campanita, ¿no? En la parte de desajuste, 6.2% anualizado, lo más alto que ha ocurrido desde noviembre de 2010. Y entonces, gráficamente, vemos que está alto, tendencia más presionado al alza que en meses anteriores, y que, bueno, también que en datos comparados analizados durante el último año, pero que al final del día permite pensar, conforme al ISM que leía, por ejemplo, a principios de mayo, que sí hay una situación de incremento de precios, en mucho por escasez. Y entonces, pues, escenario de oportunidad para producir más, exportarles lo que se pueda y adelante. En fin, una situación de presiones que mantienen riesgos al alza en la inflación en Estados Unidos y en México, pero que los bancos centrales prevén debe converger eventualmente a la baja. Voy a corte comercial en radio, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Y bueno, vamos a ir comentando aquí en redes sociales. La situación básicamente yo la entendería de esta forma, ¿no? Hay razonamientos para pensar que hay ciclos inflacionarios presionados en estos momentos, sobre todo entre enero, febrero y poquito marzo, dependiendo del país, ¿no? Estados Unidos un poco más, México también, pero con sesgos de tipo subsectorizado. O sea, en Estados Unidos se dio más por ejemplo, petróleo y por escasez de productos, sobre todo el área de electrónicos con el tema de los chips y sus semiconductores. En el caso de México, por petróleo, gasolina, por escasez también en algunos casos, y por vacaciones que las retomamos en marzo por el tema de Semana Santa, y que pues, hubo alza en los precios por la demanda alta de los productos y servicios contextuales al turismo. Entonces, eso llevó a presiones a la inflación. Por otro lado, el PIB, sobre todo el de México, muy mediocre, muy hacia una perspectiva negativa. Y entonces, de nuevo, cuando no hay productividad o no hay producción y hay alza de precios, pues es cero productividad y se genera inflación, ¿no? Y entonces, la expectativa que continúa hacia los siguientes meses estaría fundamental decir, ¿qué va a pasar con petróleo? Bueno, pues India, antes que tuviera su tragedia en abril, venía consumiendo igual que el resto de países con su crecimiento económico correspondiente. Llega esa tragedia de incremento sustancial en enfermos COVID y fallecidos COVID, y entonces contiene, ¿no?, por cuarentena su actividad económica. Deja de consumir petróleo a las dimensiones que lo estaba haciendo, y entonces empieza a notarse hacia finales de marzo y principios de abril una baja en los precios del petróleo, que se traduce eventualmente aquí en México, en Estados Unidos, una baja en precios de gasolina ligera, ¿no? Y luego, por otro lado, tienes un escenario de que esto ocurre pues eventualmente, nada más porque conforme pase la tragedia en India, recuperarán o retomarán consumo y volverá a subir precios de petróleo. Pero habrá que ver qué tanto. O sea, OPEP va a dejar que suba lo loco. Digo, uno pensaría, pues sí, tienes monopolio, vas a hacer lo que quieras. Pues sí, pero también puedes provocar un ahorcamiento de la actividad económica cuando apenas medio saliendo de una recesión global histórica. Pues no lo permitiría, no sería sensato, ¿no? Y por tanto, si vemos que hay presiones inflacionarias por petróleo exclusivamente, OPEP seguramente reaccionaría. Y podría México intentar lo mismo, y Estados Unidos y demás. Y entonces, por lo tanto, la perspectiva de riesgos al alza de inflación tiene certeza, pero no son unas crecidas absurdas incontrolables, cuando sobre todo la perspectiva de crecimiento está relativamente estable, ¿no? Entonces yo creo que por ahí
tiene énfasis marcado tanto la Fed como Banco de México y yo, Jonathan Gil, en sus comentarios. Mucha razón cuando plantean que no hay un escenario grave, solo preocupante y hay que echarle un ojo, ¿no? Bueno, vamos a regresar a radio. Bien, regresamos a radio, tercer segmento, y vamos a comentar ahora del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos su reporte del día de ayer, mayo 13, en materia de solicitudes por desempleo, el seguro de desempleo. Para la semana que terminó el 8 de mayo, el dato ajustado por estacionalidad de solicitudes iniciales resultó en 473,000 solicitudes, con una baja de 34,000 respecto a la semana previa. Ya con dato revisado la semana previa de marzo 14, no, perdón. Este es el dato más bajo desde marzo 14 de 2020, que es la semana anterior a la declaratoria inicial de cuarentena, que fue de 256,000 empleos en solicitud. Y es que es lo que yo he insistido. Las solicitudes por desempleo semanales antes de la pandemia, desde que la pandemia, rondaban las 250,000, 200,000 solicitudes semanales. Vamos en 473, es casi el doble. Pero lo sumamente interesante es la tendencia recurrente de las últimas 6 semanas de ir a la baja, la baja, la baja, la baja. Y aquí yo me voy a permitir mostrarle gráfico a quienes nos ven en redes para que vean esta notoria tendencia, ¿no? A ver si Adobe me deja. Sí, aquí me va a dejar. Obviamente tenemos lo ocurrido en marzo y abril, y bueno, pues es terrible lo que pasó en ese momento. Esto pues es tachita, ¿no? O sea, muy mal. Es más, creo que aquí tengo como una pluma. Sí, tengo pluma. No tengo idea, no sé cómo se usa, pero bueno. Aquí en esta parte de la izquierda del gráfico que usted está viendo en pantalla, puede destacar propiamente un contexto de, pues básicamente, mejora en las solicitudes de desempleo supraalzadas en marzo cuando se lanza cuarentena y a la gente la despiden de sus empleos, porque en Estados Unidos no tienen el tema de que tienen que inventar una palabra para no aplicar el 46 bis de la ley y el trabajo y cosas de esas. Simplemente dijeron, pues, se acabó el trabajo, la gente se fue con sus seguros de desempleo, les dieron sus cheques de apoyo y básicamente pues eso fue todo, ¿no? Pero, ay, disculpen, quién sabe que le piqué de firmas y eso no era lo que yo quería. Ahí ya cerramos el asunto. Pero el punto en concreto es las solicitudes empezaron a bajar conforme la reactivación económica hacia junio, ¿no? Y luego bajaron todavía más hacia agosto, pero aquí se aplanó un poco. Y luego todavía de agosto a septiembre bajó la pendiente fuerte. Pero a partir de septiembre, la pendiente tiende a bajar ligeramente y luego a subir hasta febrero y marzo incluso. O sea, la movilidad de alrededor de 700,000 solicitudes semanales desde septiembre hasta marzo es notoria. De marzo a hoy empieza a bajar. Las pendientes no son marcadas. Como usted ve, acá la caída es mucho más abrupta y más abrupta, o sea, la recuperación. Pero vamos bien. Hay confianza de pensar que el reempleo regrese a estados ordinarios, ¿no? De los rangos de 256,000 antes prepandemia. La semana previa resultó en 507,000, con una cita de revisión de 9,000, pero bueno, el punto es que de 507 baja a 473. Y luego hay que ver el promedio móvil de 4 semanas, que es el que ayuda a determinar, quitarle cosas erráticas. Bueno, 534,000, con una baja de 28,000, también recurrentemente bajando, y eso es muy positivo. Y este es el dato más bajo desde marzo 2020, que está en 225,000, así que vamos apuntalando hacia la convergencia. Falta mucho, pero ayuda. Pensar que se está generando constantemente empleo en Estados Unidos, que hay mucha escasez de mano de obra, que las empresas las necesitan a los gentes, la gente está regresando a trabajar. ¿Qué provoca eso? Porque acuérdense una cosa, las solicitudes por desempleo no significa que te paguen el sueldo igualito a lo que tenías en salario pleno. O sea, degrada. Entonces, la gente regresa a trabajar, gana ya normal, o sea, sube su ingreso y eventualmente podremos ver real earnings, ingresos reales elevados y mayor consumo. Órdenes manufactureras, órdenes maquila, beneficio a Ciudad Juárez, beneficio al sector exportador mexicano. Dato positivo, pero también incremento de los ingresos reales terminan provocando una implicación de, por un lado, incrementos en precios, pero potencialmente compensables, sí y solo sí, sigue creciéndose la actividad económica. Entonces, por ahí relevancias a contemplar en la toma de decisiones. Masivos, o bueno, no masivos, sino acumulados.
la tasa de desempleo se consigue en 2.6%, y luego, pues el número de acumulados es de 3.655.000 personas que han solicitado seguro por desempleo en el periodo a la semana que terminó mayo 1, con tendencia bajista también. Y luego la semana en promedio de 4 semanas, 3.665.000, también bien. Y bueno, ahí sí, por ejemplo, la semana que terminó en marzo 28, pues tiende a más o menos lo mismo, hay como 50.000 solicitudes de diferencia, ¿no? Entonces, también escenario de recuperación por ambos métricas, ¿no? O sea, este es el acumulados y pues simplemente es muy notorio, ¿no? Llegar hasta 26, no, 20, creo que llegaba a 27 en algún momento, pero vamos a pensar aquí que son como 22 millones de personas y todo por abajo, ¿no? Eso es notorio e importante. Y esta es la tasa de desempleo. La tasa de desempleo con perspectiva bajista todo el tiempo, ¿no? O sea, acá una pendiente así y de aquí con algunos picos, pero estable. El año previo mucho más abajo, obviamente un pico espantoso en la pandemia y luego ya un escenario de mejoría, ¿no? Que es el que nos trae para esto. Pero en fin, he ahí estos datos del Departamento del Trabajo que son importantes destacar. Nos vamos al indicador trimestral de la actividad turística para INEGI aquí en México, cuarto trimestre de 2020, donde le sacamos algo que comenté hace algunos minutos, precisamente el tema sensible del turismo, ¿no? El turismo tiene un movimiento en su análisis PIB turístico trimestral de crecimiento de 7.7% en el cuarto trimestre de 2020 respecto al tercer trimestre y analizado una pérdida de 26.9%. Es así, perder una cuarta parte de tu economía turística, ¿no? En un año. Terrible. Pero hay recuperación al trimestre. En materia de bienes, o sea, la adquisición de bienes sube 2%, el crecimiento baja 23.4%, anualizado. Servicios sube 8.9%, fuerte trimestral, pero baja 27.6 anualizado, terrible anualizado, ¿no? Servicios de hotelería, restaurantes, etc. El comercio turístico interior sube 10.1% trimestral, baja 27.3 anualizado, terrible también la caída anualizada, pero muy, muy fuerte el alza turística interior, ¿no? Turismo interno, 8.9 para 22.3 negativo anualizado y receptivo 51.3 anualizado, ¿no? O sea, muy, muy delicado el escenario turístico, con escenarios de recuperación, pero sumamente, pues, lentos, vamos a decir. Y la pendiente de crecimiento de los gráficos, pues, muy tendiente a plana. Y eso, pues, preocupa. Seguramente en enero y febrero, cuando reportemos trimestre 1 2021, veremos datos negativos, pero como no se desglosa por mes, de repente veremos un punto positivo por marzo, por Semana Santa, ¿no? Pero bueno, ese sería el contexto de lo que ocurre en este ITAT, le dice el INEGI. Y luego, finalmente, vamos a comentar resultados del registro administrativo de la industria automotriz de vehículos pesados de abril 2021, o sea, de camiones que consumimos en México. Y nos dice, en el mercado nacional se vendieron 2.553 unidades al menudeo, 2.301 al mayoreo. O sea, en México esa es la tendencia de ventas de estos vehículos de carga o vehículos de pasajeros, vehículos pesados, le dice, ¿no? El planteamiento del sistema. De enero a abril en este 2020 pasado se vendieron 8.499 vehículos. De enero a abril en 2021 se han vendido 9.857. Hay un crecimiento y bueno, pues de nuevo también hay una base de conversión matemática muy baja, así que también hay que tomarlo en cuenta, pero ciertamente el crecimiento es fuerte porque hay reactivación económica, punto, ¿no? Y eso es en el menudeo. En el mayoreo, de enero a abril hay 6.605 vehículos vendidos, de enero a abril 2021 8.847, 33% de variación, de nuevo base comparativa muy baja, reactivación económica, lo que guste. Luego viene el reporte de producción de vehículos y se producen un año atrás en 2.651 vehículos. Diga usted cómo se vendieron 6.600, ¿no? O al mayoría, si produjeron nada más
2.651, bueno, pues porque hay importación y porque hay inventarios, ¿no? En este año, en abril 2021, hay 12.767. Entonces, el crecimiento es absurdo, 381%. Bueno, ¿por qué? Por la base de comparación baja y por la reactivación económica, eso que lo explica, ¿no? En 2021, de enero a abril, de primer cuatrimestre, vamos a decir, en México se produjeron 42.421 y en enero a abril de este año, 50.649, con un crecimiento de 21.75%. En cuanto a vehículos de exportación, los vehículos de abril 2020 fueron de 2.363, subieron 10.616 este 2021, con un 350% de incremento. Y de enero a abril 2020, 35.588, y para este abril 2021, 44.492, con una variación de 25%, pues también sólida y estable y bien. ¿Qué nos conviene de esto? Bueno, pues básicamente que los vehículos no los construimos nosotros de plano aquí, pero sí, por ejemplo en Juárez, pero sí producimos inventarios, sí producimos autopartes, y entonces este crecimiento de ventas y de vehículos nuevos producidos implicó una orden de compra maquila que en muchos casos recayó aquí en Ciudad Juárez. Y en función a ello, las ventajas comparativas que arroja este resultado. Entonces, a mi punto de vista, bien sólido y positivo la tendencia de este contexto de, ¿cómo decirlo?, de este contexto de reactivación económica, sobre todo la parte de exportaciones, porque finalmente en Estados Unidos claman por mayor número de vehículos a la hora de hacer una convergencia de inversión fija bruta que en México no se está haciendo de manera necesariamente fuerte o marcada, y entonces todo ello lleva a pensar que nuestro cliente principal pues es quien se va a llevar la faena por esta ocasión. Bueno, nos vamos a ir a corte comercial, regreso para platicar del boletín de IMEF y unos comentarios más. No se vayan, siguen Solo Negocios. Bien, voy a esperar unos minutos para regresar al aire y ya comentar el boletín de IMEF, pero comentarles. Ayer estuve en el evento de subcontratación de IMEF y, por ejemplo, en la parte de empresas que son, vamos a decir, subcontratistas ordinarias y que ya entran en ilegalidad próximamente conforme sigan facturando y demás, o sea, que cumplan los plazos. Se habla de la mudanza de los trabajadores a la empresa donde se van a quedar, ¿no? Bueno, en ese sentido, pues incluso hubo una participación de una funcionaria del área correspondiente, no me acuerdo cuál y el nombre de ella, pero bastante bien explicado, a mi gusto, sobre cómo va a operar este proceso de mudanza. Pone a disposición las subdelegaciones, pone a disposición la página del Seguro Social, pero el punto concreto es que deja luz de clarificar ese proceso de mudanza y ayuda. Todavía quedan algunas dudas por los expositores, ¿verdad? Compañeros míos de IMEF, pero ciertamente se clarificaron puntos importantes, sobre todo porque la parte de IMSS era muy preocupante, ¿no? Porque hay temas de prima de riesgo, hay temas de, ¿cómo se llama?, el registro patronal, hay temas del registro laboral del trabajador y su mudanza correspondiente, en fin. Y bueno, pues las empresas que estén en esa situación tendrán que atender con mucha claridad el cumplimiento correspondiente para evitar que se queden vivos cosas que luego a la postre se convierten en sanciones o multas, ¿no? O inhibiciones en tus facturas y demás. Por otro lado, se habló de la parte de subcontratación especializada, ¿no? Los requisitos. Por aquí ya está el reglamento que mandaron a la Secretaría de Trabajo, luego lo dieron de baja, aduciendo que había errores y que tenían que corregirlos. Pero el punto en concreto, pues, es que ya está más o menos avanzado el tema y, pues, en mucho, no deberán pedirte mucho a la Secretaría de Trabajo, va a tener una página, es un registro con afirmativa ficta, que se tarda un mes y medio, pero que, bueno, pues vamos a irlo trabajando en cuanto quede listo. Queda de alta el 23 de mayo, a más tardar por la ordenanza de transitorio legal, y en su caso, pues, habrá que ver si el cumplimiento se logra conforme se espera o no. En fin, el punto en concreto es que ya quedó su contratación, hay cosas que no nos gustan para nada, pero hay temas que pues no hay alternativa y ni modo, así es, ¿no? Bueno, vámonos a regresar a Solo Negocios Radio, último segmento para comentarles sobre el boletín técnico de IMEF.
El lunes, no, ahorita antes de que se acabe el programa, les voy a compartir pantalla de nueva cuenta de IMEF. El lunes tenemos el evento del Foro de Energía y a mí me parece que es fundamental, ¿no? Ese tipo de temas. Pues como para considerar que la gente lo contemple. Vamos regresando al aire. Aquí ya estamos en Solo Negocio Radio, para platicar en este último segmento de la opinión de IMEF en función de su boletín técnico de el mes de abril. Y bueno, el instituto hace este boletín de prensa el día de hoy, 14 de mayo, y empezamos con la parte siguiente. El Comité Nacional de Estudios Económicos de IMEF realiza mensualmente una encuesta de expectativas entre sus integrantes sobre principales variables macroeconómicas. Hoy, los resultados de esta encuesta. En esta ocasión, la encuesta recoge la expectativa de 33 miembros de ese comité y todos son economistas. El próximo martes 18 se presentará en conferencia de prensa el análisis detallado de coyuntura que realiza mensualmente el Comité Nacional de Estudios Económicos. O sea, recordemos que está el documento de perspectivas económicas, que es el que sale el próximo martes 18, pero este boletín es el derivado de la encuesta de expectativas de los economistas que participan en el Comité de Estudios Económicos de IMEF. Bueno, Producto Interno Bruto. La gráfica siguiente representa la evolución mensual de la expectativa de la tasa de crecimiento del PIB real para este año. En esta ocasión, el 58% de los participantes de la encuesta incrementaron su estimación, así como el consenso medido por la mediana se revisó de 4.5 a 4.8%. Esta mejora es congruente con los últimos datos de la actividad económica. Y voy a mostrarle pantalla para que la vea. Aquí está. Y bueno, vea en su caso la movilidad de lo que espera. O sea, la pregunta es, ¿cuánto crees que va a crecer la economía? Y entonces todos los economistas tienen sus corridas financieras de proyecciones, y entonces hacen sus anotaciones. Y entonces las anotaciones de consenso pues se van anotando aquí y luego puntos mínimos y máximos, ¿no? Y entonces el consenso va hacia 4.8%. Esto de enero 2020 hasta marzo 2021, ¿no? ¿Por qué se cree este crecimiento que va creciendo? Porque va acelerándose la actividad económica global, la de Estados Unidos, y si se contiene la inflación, la productividad subiría por nuestras exportaciones fundamentalmente, tanto manufactureras como agrícolas. Y si en una de esas Pemex le va bien, pues hasta también, ¿no? Aunque no se cuenta con Pemex para este análisis de manera relevante, sino como un elemento negativo por el momento, ¿no? En materia de inflación, cabe señalar que entre los participantes se registró una amplia varianza. El pronóstico más optimista es de 6.5% y el de menor crecimiento es 3.5%. O sea, todavía hay quien cree que vamos a crecer muy bajo y todavía hay quien cree que podemos crecer muchísimo, muy fuerte. Pero ninguno llega a un dato similar a la caída de 8.2 del 2020, que es uno de los puntos que hemos reiterado nosotros aquí en el programa, en donde decimos, bueno, sí hay una recuperación y crecimiento, pero lejísimos de lo que pasaba en los años posteriores de las recesiones anteriores, en donde había un repunte muy sólido. Entonces, lo cual quiere decir que no vamos a regresar a números de la recesión previa en este año para nada, lo más probable en 3 años, y en el peor de los casos en 6, ¿no? En el caso de inflación 2021, el pronóstico de tasa de inflación para 2021 registra un cambio significativo al pasar de 4 hacia 4.7. El 88% de los participantes revisaron al alza su pronóstico, o sea, casi todos, ¿no? La dispersión es significativa, la expectativa más optimista sigue en 3.3, la más pesimista en 5.6, y aquí el gráfico correspondiente, ¿no? O sea, la traemos estable hacia alrededor de 3.5, empezó a subir en enero, febrero, marzo, de repente, pum, se dispara. Petróleo, esto. Pero es la inflación que se cree que va a terminar en el año, no la del mes. Entonces, pues obviamente habría que evaluar si no hay, no voy a soslayar el trabajo de ellos, pero si no hay la perspectiva de que pueda bajar la inflación eventualmente, yo creo que sí, no a la convergencia de 3, pero quizá un poco más bajo de 4.7, quizá 4.4, 4.3, en función de la convergencia a la que se refería Jonathan Heath y en su caso el boletín del Banco de México de ayer, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí el resultado. Balance público tradicional, se espera que el déficit sea 3.5 de PIB, eso es deuda pública. Número 4, tasa política monetaria 4%. O sea, sin cambios, como ayer se confirmó por Banxico. Empleo IMSS, 400,000 empleos netos en el año.
Sin embargo, van revisándose al alza las previsiones. Vamos en 420 y tantos mil, pero se pueden perder eventualmente algunos. Por eso no podemos decir que ya se superó la expectativa, tendría que subir de manera plana, ¿no? No, es netos. O sea, son los contratados de los despedidos en el año completo, ¿no? Tipo de cambio para el cierre de año no es promedio. Se esperaba 20.83, pero se piensa que va a bajar a 20.60 bajo la idea de que no haya movimientos relevantes en el dólar y esto lleve a México a mantener un grado de estabilidad sólido, ¿no? La mínima es 19.60, la máxima es de 22.50, bastante ruda, ¿no? Cuenta corriente de la balanza de pagos, mediana sobre la encuesta de esta variable es al permanecer un superávit de 0.1% del PIB. La varianza entre la estimación mínima y máxima es significativa, déficit de 1.7% hasta un superávit de 2%. Y aquí es donde yo, por ejemplo, hablo de que digo que vamos por un superávit. Creo yo que, aunque las exportaciones crezcan, esas exportaciones provocarán derrama económica suficiente en México que provocará un impulso del consumo y el impulso del consumo en México provocaría eventualmente importaciones más altas. Entonces, no sé si el tipo de cambio se mantiene estable, quizá no esté correcto yo, pero sí es presumible que un año tan errático como 2020 y consecuentemente 2021 traigan superávits comerciales. Y bueno, ya para terminar, las expectativas de 2022, pues destaca que se tendría un 2.70 de crecimiento para 2022, que no ayudaría para nada a recuperar lo perdido desde la pandemia. Una inflación ya convergida, con convergencias de 3.60, deuda pública 3%, negativo, que es balance público tradicional, tasa monetaria 4.25, empezarían a subirla el próximo año. Y entonces, si pensamos en tasas de interés bajas como en hipotecas, tarjetas de crédito, etcétera, es este año. No va a haber posibilidades. Digo, a reserva que creciera la competencia económica en el mercado bancario y desde 1998 con la recesión de aquel entonces, el FOBAPROA y demás, pues no hay competencia en el sector bancario creciente fuerte contra los 4 o 5 bancos fuertes que tienen prácticas monopólicas, ¿no? 382,000 empleos, muy mal crecimiento para el próximo año, 21.40 el dólar, estable con inercia, potencialmente incluso para abajo la perspectiva de que se deprecie. Y ahora sí entrar al rol del déficit comercial ya una vez que estabilicemos un poco las cosas, pero créame, para nada haber recuperado lo perdido por la pandemia, ¿no? Entonces, pues es ahí el tema a contemplar. Bueno, le quiero mostrar, está en pantalla la página de IMEF, que es imef.org.mx, y es precisamente el foro de energía que quería que viéramos. Este foro, ahorita se va a abrir, pero bueno, aquí yo tengo esta cosa que se llama indicador, y se supondría que se está prendiendo, pero no se prende, no sé por qué. Bueno, no quiere, sabe. Pero el punto es que aquí donde dice imef.org.mx, usted puede destacar la página del IMEF y luego entrar a los diferentes foros, ¿no? Y en particular quiero hablarle del foro del lunes, que es el foro de energía, en donde se hablará de varios tópicos contextuales. Hasta en pausa la función esta, perdón, ya sé que dice mal. Es que les compartí la pantalla plana y no la pantalla en bruto. Ahí va la pantalla en bruto, vamos a decir. La pantalla de mi computadora y no una ventana específica. Eso fue lo que pasó. Bueno, la clásica de los errores de último segundo cuando esto es en vivo, ¿no? Foro Energía. Algunos de los expositores: Montserrat Ramiro, del Wilson Center; Jorge Arrambide, del Comité Técnico de Energía; de IMEF, Casiopea Ramírez; de Social Fresh Energy Consulting, Israel Hurtado; de la Asociación Mexicana de Hidrógeno. Recordemos que el hidrógeno es uno de los hidrocarburos más importantes en la mente, energéticos o potencial combustible. Lili Domínguez, vicepresidenta de vinculación de grupos IMEF, y ella tiene mucha experiencia en materia energética. Válgame, se me quitaron algunos de los nombres. Bueno, ahorita aparece. Pero de nuevo, entra aquí, ahora sí le va a poder mostrar con el foquito, aquí a imef.org.mx, y luego aquí van pasando los eventos, o se viene acá a esta sección que se llama eventos, y ahí
yo nunca le pico en IMEF próximos eventos, yo le pico en eventos y verá todo el calendario de IMEF. Y entonces, bueno, pues aquí está esta y luego tenemos los otros expositores, Lili Domínguez, como le digo, César Cadena, de Clúster de Nuevo León, Julia González y, por supuesto, el maestro Guillermo García Alcocer, quien era el director comisionado, presidente comisionado de la Comisión Reguladora de Energía. En fin, los esperamos en este evento. Es el lunes y martes que viene en línea. Cuesta como 1,000 pesos el pago. Tarjeta, aquí en la página y luego. Está extraordinario. Hay que ver qué viene con la industria eléctrica, aún con los cambios legales, aún cuando se ganen o se pierdan los amparos. Y bueno, con ello buscar pues realmente determinaciones de decisión. Así que abierta la invitación para el caso concreto. Muchas gracias por su atención y nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 4 de la tarde. Que la pase excelente. Gracias. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. Correo @solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios.